Hola, muy buen día tengas, bienvenido a este curso en línea de cultivo in vitro de semillas impartido por el químico Héctor Rojas y la química María Luisa Galicia a través de nuestra empresa tecnológica de plantas. Este curso es impartido a través de sesiones de Zoom, videos de práctica de YouTube y a través de un grupo de Facebook donde puedes resolver todas tus dudas. Vamos a continuar. Este curso, como ya has visto en el temario, consta de diferentes partes en las cuales puedes ir viendo cuáles son los pasos que necesitas realizar para poder germinar las semillas de tus orquídeas. En esta primera imagen ponemos una muestra general de lo que se realiza en el cultivo in vitro. Como podrás ver, en la parte inferior se encuentra el gel, que es la parte nutritiva de este sistema. Enseguida puedes ver la formación de las plantas, que pueden encontrarse ya sea en multiplicación o enraizamiento. También requieres de una fuente de luz. En este caso puedes ver que se trata de una iluminación roja. Depende de muchos factores y el tipo de planta que estés tratando. Para este caso ponen luz roja para alcanzar ciertos objetivos, pero puedes utilizar la luz blanca. Todos estos detalles los vamos a ir viendo a través de la presentación. Y vamos a ver nuestra primera parte del diagrama de trabajo, donde la fase 1 va a tratar acerca de los antecedentes, un poco de la introducción, y vamos a empezar a hablar de la selección de la planta madre, la polinización, la gestación, el tiempo de maduración y la cosecha. Ahora pues, en la reproducción in vitro de orquídeas tiene diferentes usos. En primera instancia por coleccionistas, que son los que generan nuevos híbridos, tanto para que se vean más bonitas, digamos, en cuanto a las flores, que es lo más importante en este aspecto. Sin embargo, hay diferentes tipos de mejoras que son respecto a la talla, respecto a la resistencia a condiciones ambientales, también resistencia respecto al estrés. Y esto nos lleva a la segunda, bueno, al punto B, que es la obtención de híbridos. Afortunadamente, en el mundo de las orquídeas aún podemos generar híbridos interespecíficos o intergénero. Es decir, hay casos exitosos donde se pueden cruzar plantas del género Laelia con plantas del género Cattleya, por ejemplo. Al parecer son muy parecidas, digamos, en la genética, lo cual puede generar nuevos híbridos que son comercialmente viables. Esto también nos lleva a la investigación. Algunas de las orquídeas que se encuentran en el mercado no solo están por la parte estética. Incluso hay unas que pueden llegar a tener algunos efectos tanto farmacéuticos o de uso en la industria, ya sea como la planta como tal o la obtención de algunos de sus metabolitos. También se han hecho diversos descubrimientos a través de la investigación con orquídeas acerca de sus propiedades, como les decía, tanto para medicina como para uso industrial. Obviamente, la reproducción de semillas de orquídeas o en específico de las orquídeas, pues es una base comercial. Existe la gran ventaja de que la reproducción de semillas te produce miles de plantas de una sola cápsula, de un solo fruto. Y esto ayuda a que se obtengan grandes cantidades de plantas que pueden ser comerciadas. Por ejemplo, en The Home Depot, ahí puedes encontrar Phalaenopsis creadas a través de, ya sea de cultivo de tejidos o a través de cultivo de la semilla. Ya existen grandes empresas que producen grandes cantidades de planta y estas son especialmente híbridos comerciales que ya están adaptados a las condiciones de nuestro, por ejemplo, de casa. Si las vamos a tener en casa o en oficina, ya tienen muchas adaptaciones genéticas. Cuando hablo de genéticas, no necesariamente ha sido la manipulación en laboratorio. Puede ser a través de las cruzas que se han hecho a lo largo del tiempo para llegar a
a cierto punto donde encuentran la resistencia o la encuentran que la flor sea muy bonita, entre otras cosas. Obviamente, el hecho de reproducir las plantas también nos lleva a reducir la depredación. Muchas orquídeas están siendo saqueadas o están siendo eliminadas de su hábitat, ya sea por la tala, ya sea por la gente que comercia con ellas, que van a esas zonas donde se encuentran y las quitan, se las llevan para venderlas realmente a un precio muy bajo. Y si una persona no tiene los conocimientos para cuidar una orquídea, pues se le puede llegar a morir. Algunos quienes saben de orquídeas y que pueden cuidarlas, pues tienen la fortuna de darles una vida y poder reproducirlas. Sin embargo, pues existen proyectos también de reducción de la depredación a través del cultivo in vitro de las semillas para reintroducirlas a espacios donde puedan desarrollarse de manera natural. También, bueno, ¿qué es el cultivo in vitro? Por definición, el cultivo in vitro de plantas es una serie de técnicas que constituyen una importante herramienta biotecnológica de multiplicación de especies de manera masiva. Es decir, no solo el cultivo in vitro se aplica para orquídeas, también puede aplicarse para gran cantidad de plantas, desde ornamentales, desde alimenticias, de interés comercial. Como les decía, no solo buscamos a veces las flores, también buscamos los activos que se utilizan en farmacéutica o también algunos aromas. En el caso de la vainilla, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos para mejorar mejorar la producción de la vainilla. Entonces, hay muchos aspectos que pueden ser cubiertos a través del cultivo in vitro de plantas. Por ejemplo, no solo las orquídeas, como había comentado, en algunos casos para reproducir plantas que se encuentran en peligro de extinción, o la producción de plantas de árboles, por ejemplo, que tengan ciertas características que nos ayuden a proteger el ambiente o como una forma de multiplicar y reforestar. Vamos a ver entonces ya la selección de la planta madre. Recuerden que este tipo de reproducción a través de semilla es reproducción sexual, es decir, la información genética de las plantas se cruza y generan nuevas características a lo que se le conoce como hibridación. Para seleccionar nuestras plantas madre, los criterios más importantes pues pueden ser el tamaño, la forma y el color de las flores, la resistencia, la frecuencia de floración, que esté libre de enfermedades, entre otros puede ser la talla, la resistencia a diversas condiciones y a diversos tipos de estrés como el hídrico, que es cuando se les deja de regar algún tiempo, o el salino. Dependiendo de la región donde se encuentren o del sustrato que se les ponga, pueden llegar a estresarse por la salinidad, por ejemplo, del agua. Entonces, ¿qué criterios necesitamos ver en nuestras orquídeas? Pues que tenga principalmente las características que nosotros deseamos. Si es para obtener híbridos, entonces buscamos que, por ejemplo, si vamos a cambiar la coloración de alguna de las flores, pues buscamos alguna planta que tenga esa coloración y la intentamos cruzar con la planta madre. Es decir, existen diversos factores. En una empresa que se encuentra en el norte del país, que se dedica a la producción de orquídeas, están tratando de hacer orquídeas que son todavía más chiquitas, o sea, son de una talla menor. ¿Esto para qué? Independientemente de la flor, independientemente de su belleza, esto va a hacer que la planta pueda ser transportable. Entonces, al ser una planta más enana, ocupa menos espacio y puede ser transportable. Esto es una ventaja, digamos, no es respecto al ornato, pero sí es una ventaja competitiva que le va a dar un empuje a la venta de estas plantas a través de que se puedan transportar. Entonces recuerden, las características que queremos heredar de unas plantas a las nuevas, debemos seleccionarlas y eso va a ser el patrón que nosotros vamos a buscar a la hora de hacer nuestros híbridos.
Les damos un consejo: plantas enfermas o con aberraciones no son las mejores para que sean reproducidas en cultivo in vitro. ¿Por qué? Algunas plantas, bueno, más bien la mayoría de las plantas pueden ser susceptibles a ataques tanto de bacterias como de hongos, como de virus, de parásitos, de algunos insectos, y estos pueden causar daños. En el caso de hongos, de virus y bacterias, se introducen en los tejidos, es decir, como podrán ver en esta imagen de aquí, esto se trata de una infección por bacteria. El tejido se empieza a hacer blando y si llega a romperse tiene un olor muy, pues muy feo. En cuanto a los virus, por ejemplo, generan patrones dentro de las hojas, que es un indicador totalmente cierto, digamos, de que la planta está enferma de virus. Ahora, tanto los virus, hongos y bacterias pueden dejar rastros de su información genética que podría llegar a heredarse entre plantas madre y plantas hijo. Esto ha sido demostrado y pueden llegar a generarse nuevas plantas que puedan enfermarse muy rápido, digamos, las plantas que resultan de esas cruzas. Entonces, de preferencia, utilizar plantas que estén sanas para poder empezar a hacer las cruzas. Algunas de estas son de las enfermedades más comunes que pueden llegar a tener las orquídeas. Obviamente es un tema muy grande, no lo vamos a tocar en esta ocasión. Pero básicamente necesitamos ver nuestras orquídeas y las enfermedades cuando atacan generalmente se pueden ver. Se ve una afectación en la planta física. Entonces es relativamente fácil identificar a las plantas enfermas. Ahora pues la cruza entre las plantas sanas obviamente mejora los rendimientos. Si vamos a utilizar una planta podemos fijarnos, y es uno de los indicadores más certeros, que tenga una gran cantidad de raíces. Es un buen indicio de que es una planta sana. El brillo de las hojas es también algo determinante. Cuando una planta está sana, fuerte, bien nutrida, vamos a tener hojas muy fuertes y brillantes. La abundante floración por más de una vez al año. Es decir, todas las plantas deberían florear una vez al año. Si no florean, tal vez haya aquí pueden verse dos escenarios. No florea porque está muy cómoda, porque tiene todas las facilidades de nutrientes, de sustrato, de humedad, de luminiscencia. Tiene todo tan perfecto que no florea. ¿Por qué digo esto? La floración es un mecanismo de supervivencia de las plantas en general. Recuerden que las flores se generan los polinios y se generan también, es la parte como reproductiva. Entonces, muchas de las plantas de orquídeas que vemos, digamos, en el mercado, obviamente necesitamos una floración masiva del productor para que pueda venderlas, llegada su época. Conocemos algunas historias donde algunas orquídeas son estresadas a través de estrés hídrico. Es decir, si van a florear en cierto mes, 2 meses antes o 3 meses antes dejan de regarlas. Esto hace que la planta se estrese y empiece su generación de flor por mera supervivencia. Entonces, una es que no tenga las condiciones buenas para poder, bueno, y que no tenga la energía para desarrollar las flores, o que de plano esté muy cómoda y solo se dedique a sacar pseudobulbos o la materia verde que son las hojas, que se dedique a crecer la planta. Entonces debemos encontrar un equilibrio para que las flores se generen. Las condiciones ambientales son indispensables para tener buenos frutos. Ahí donde está la planta y donde tiene las flores, ahí es el mejor punto para tener las cápsulas. Puede pasar que si movemos nuestra cápsula de ese lugar, pueda llegarse a abortar espontáneamente por un solo cambio de temperatura, que es lo que hemos visto a través de nuestra experiencia. Pueden llegar a abortar la cápsula. Entonces es mucho mejor de donde están las flores, ahí mismo que tenga su cápsula. La cápsula va a absorber mucha energía de la planta.
También nos han preguntado, oye, ¿cuántas cápsulas le puedo hacer a mi orquídea? Depende. Tal vez ustedes si han visto orquídeas en la naturaleza o por lo menos montadas en un árbol, si es una mata grande, puede llegar a tener todas las cápsulas que quiera. O sea, en las condiciones ideales en las que se encuentra y más parecidas a las naturales, puede llegar a tener las cápsulas que quiera, 10, 100. Pero en las orquídeas que nosotros ya hemos domesticado, que es el caso de Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya, y ya se encuentran en maceta, preferimos hacerle solo una o máximo dos cápsulas. Porque obviamente se encuentran en circunstancias similares a las naturales, pero no son las naturales. Además de que la manipulación genética que han llevado puede llegar a mermar la forma en cómo generan su cápsula. Entonces, por poner un ejemplo, ¿cuántas cápsulas le puedo hacer una Phalaenopsis? Recomendamos hasta dos. Si se puede una nada más, mejor. Si quieren hacer dos, hasta dos. Pero ya más de dos, ya no. Ahora, en el caso de plantas que se encuentren montadas o que se encuentren en condiciones muy parecidas a las ambientales y que sean, por ejemplo, endémicas o cuando digo endémicas, que son digamos de regiones de aquí de México, o bien sean importadas, pero que no estén tan manipuladas, que no estén tan cruzadas, esas pueden generar un poco más de semilla. Entonces, esa es la idea con las cápsulas. Ahora, para generar una cápsula necesitamos conocer la estructura de nuestra flor. Aquí podemos ver la estructura. En la parte de atrás, digamos, se encuentra el ovario. El ovario es lo que sostiene nuestra flor y aparte es lo que se va a hinchar y va a generar las semillas. En este caso, la estructura de la flor de orquídea es muy particular. Tenemos los sépalos en la parte anterior, son tres, o sea, son los que forman el capullo. En la parte interior tenemos tres pétalos, son estos. Y bueno, este también debería ser un pétalo, sin embargo es el labelo, que es un pétalo modificado. En la parte de la columna tenemos las polinias. Y estas son la parte, digamos, reproductiva de nuestra flor. Debemos conocerla. Entonces, en la parte anterior los sépalos son tres. En la parte interior los pétalos y la columna, donde se encuentran las polinias y la antera. Atrás está el ovario y puede llegar a tener brácteas que se encuentran en la vara floral. Vamos a continuar. Aquí podemos ver un diagrama más específico. Todo esto a lo que le llamamos la columna va a ser el ginostemo. Y en la parte interior, digamos, del ginostemo vamos a encontrar la cavidad estigmática. Es ahí donde se deben de colocar los polinios. Este es el caso de una orquídea terrestre, donde llega una abeja y se posa para poder generar la polinización. En este caso vemos de este lado a una Phalaenopsis, que es digamos de las orquídeas más comunes o comerciales que podemos encontrar. Hay una capucha en la entera donde se encuentran los polinios. El polen son un par de bolitas que se encuentran dentro, se encuentran ahí cubiertas por la capucha delantera. Y abajito, en esta parte, se encuentra la cavidad del estigma. Ahí es donde se deben de colocar los polinios. Tenemos un video de la práctica de polinización. Entonces esa información la van a poder completar en ese video. Vamos a continuar. Vean, aquí podemos ver a otra perspectiva con una Cattleya, donde vamos a ver el ovario, que es y toda esta la parte de la flor como tal. Vamos a continuar con esto.
Vean, todo esto es la parte, digamos, reproductiva. Aquí se encuentra el ovario, esto sería la columna, y aquí se encuentran los polinios y el estigma donde se va a colocar. Vamos a verlo más cerca. Los polinios se retiran como una... Esto es en general, aplica para todas las orquídeas. Los polinios se retiran. Estos se deben introducir en la cavidad estigmática, y la cavidad, una vez que los detecta, los va a abrazar y va a empezar el proceso de combinación genética. Esto se va a empezar a hinchar. Aquí esta parte se va a empezar a hinchar. Va a tirar la flor que se encuentra más o menos por esta parte. Bueno, se va a empezar a secar. Ese es uno de los indicios que tenemos. Si polinizamos y a los 2 o 3 días nuestra flor se empieza a marchitar y vemos que los polinios empiezan a ser abrazados, entonces es un indicio de que la polinización va bien. Toda esta parte se va a hinchar y va a generar la cápsula. Entonces es un proceso de días después de que hacemos la polinización. Nos preguntan, oye, ¿cuándo puedo polinizar? Inmediatamente de que se abren, y o debo de dejar pasar algunos días o al final de la floración. Lo que te puedo decir es que todas las orquídeas tienen periodos de floración diferentes. Hay algunas, por ejemplo, en el caso de la vainilla, que su floración solo dura el día que abren, durante las 6 de la mañana a las 10, 11 del día. ¿Por qué? No sabría decirte a ciencia cierta, pero hay plantas que su floración dura muy poco, así como hay otras que duran meses. Es el caso, por ejemplo, de Prostechia cochleata, que la floración te puede llegar a durar más de 6 meses. Hay algunas que duran horas, algunas que duran días. Entonces, yo lo que te recomiendo es averiguar cuánto es el tiempo de floración de tu planta. Digamos que dura, en el caso de ciertas cattleyas, 15 días. Que la polinización la hagas a la mitad del periodo que te han recomendado. Si te han recomendado que la catleya dura 15 días, entonces busca el día 7 más o menos para poder polinizar. O tal vez un poco más temprano. ¿Por qué? Porque recuerden que aun cuando la flor está abriendo, aún falta un periodo de maduración durante la apertura de la flor. Entonces te recomiendo buscar en la literatura, preguntar del tipo de tu planta, más o menos cuánto dura la floración, para que puedas hacer la polinización a la mitad de ese periodo. Ese es el consejo que nosotros te damos. Aquí hay un acercamiento de la columna de Phalaenopsis. Aquí se le fueron retirados los pétalos y los sépalos. Y aquí podemos ver más cerca todavía la cavidad estigmática, que es esta. Aquí podemos ver los polinios y la capucha. En la siguiente foto vamos a ver los polinios como tal, a una escala mucho mayor. Como podrán ver, son un par de másulas que contienen el polen, que es amarillo. Todas estas son unidades diferentes que se van a combinar con la cavidad estigmática. Se van a combinar, esta parte se va a cerrar, esto se va a ir así y así. Entonces se va a cerrar, va a abrazar los polinios y se va a empezar a hinchar nuestro ovario. Como podrán ver, los polinios aquí están. Ahora, los polinios por orquídea pueden llegar a ser diferentes. En este caso estas son unas másulas redondas, pero hay algunos que son alargados, hay algunos que son prácticamente polvo, hay algunos que son incluso he llegado a ver algunos triangulares, algunos con las másulas todavía más grandes. Entonces, dependiendo del tipo de orquídea que tú tengas, debes averiguar cómo polinizarlo. En términos generales, esto sería aplicable para todas las orquídeas. Aquí están los polinios, por ejemplo. Se pueden extraer ya sea con unas pinzas, con la punta de un bisturí, también con una aguja. Hay que extraerlos y colocarlos en la cavidad estigmática para poder generar nuestros
nuestras cápsulas. Ahora pues, esta cápsula hay que etiquetarla, hay que llevar un registro desde este inicio. Debemos asignarle un nombre, la cruza, el color, en caso de que sea la característica que estás buscando, la fecha de polinización, la fecha de cosecha y asignarle un código. Por ejemplo, vamos a iniciar con el texto, vean. En el nombre vamos a poner el nombre de la planta que va a llevar la cápsula. Vamos a hacer una cruza acerca de Phalaenopsis marbella, que va a ser la que va a cargar la cápsula, por Phalaenopsis zaragoza. El queso, el color es queso con zarzamora. Aquí está la fecha de polinización. Esto se deja en blanco obviamente hasta tener la fecha de cosecha. Y le podemos asignar un código. Esto pues para no escribir todo el nombre que hemos seleccionado. Ahora vean, ¿por qué seleccioné estas? Lo que podríamos esperar de la cruza de estos dos, que podría ser que la flor se llene totalmente del color morado, o puede ser que pierda totalmente esa propiedad y se vuelva blanca, o no sé, puede que los puntos, en lugar de ser de tener esta disposición en línea, puedan desordenarse. Ahora vean también la forma de los pétalos. Son diferentes. Tal vez se genere una nueva planta con esta característica, pero con este tipo de pétalo. Vean que los sépalos de atrás son más amplios aquí son más pequeños. Entonces hay ciertas características que debemos de buscar. Aquí, por ejemplo, la que yo propongo es que tal vez la planta se vuelva totalmente morada. Puede ser lo que esté buscando, pero recuerden que por puras leyes de Mendel, tres de los individuos, bueno, 4, va a tener, por cada 4 hijos, 3 pueden llegar a ser parecidos, pero uno puede llegar a tener alguna variación. Por esa ley de Mendel vamos a buscar en todas las plantas hijo, cuando lleguen a florear, vamos a buscar las características que creamos mejores, y ese puede llevarse a cruzar con otra planta, o bien se puede empezar a clonar para poder obtener la uniformidad de ese tipo de plantas. Entonces, en ese aspecto, aquí más o menos les damos una idea de qué podrían hacer, ¿no? En este caso, la coloración, vamos a tratar de buscarla en esa planta. Bien, las cápsulas. Existen diferentes tipos de cápsulas. Podemos ver desde que son redondas, también el tamaño. Algunas son pequeñas, estamos hablando de menos de 1 centímetro para orquídeas mini. Y estamos hablando de que existen cápsulas que hemos registrado nosotros, que incluso las hemos tenido en la mano, de más de 20 centímetros. Imagínense una capsulota ya al tamaño de una papaya joven. También las podemos ver alargadas, como es el caso de las cápsulas de vainilla, que son estas. Las podemos ver sumamente redondas. Normalmente esto es lo que más nos topamos, este tipo de cápsulas. Aquí podemos ver una de Phalaenopsis, que es de las más comunes. Entonces, el tipo de cápsula puede variar en cuanto al tamaño, puede variar en cuanto a la forma, en cuanto incluso a la textura. En algunos casos, vean, esto es totalmente liso. Sin embargo, en algunos tipos de orquídeas terrestres, la cápsula es tal vez hasta de otro color, por ejemplo morada y rugosa con algunos puntos. Entonces, en cuanto a la morfología, puede llegar a ser diferente, pero tienen la misma función. Si las vemos desde dentro, podemos ver que se repite un patrón. Aun cuando sean totalmente redondas o cuando sean triangulares, siempre tienen las columnas. Siempre tienen las columnas, que son 3. Siempre, en este caso son 3. En este caso pueden llegar a ser más. Aquí están las columnas 3. Que son parte de la estructura de la cápsula, y ahorita vamos a ver para qué sirven.
Ahora tenemos los centros de formación de las semillas, que imagínense, vean esta parte. Tiene una bifurcación donde se empiezan a generar las semillas. Siempre, siempre va a ser así. Bifurcación, formación de semilla. Bifurcación, formación de semilla. Es lo mismo para todos. Aquí la bifurcación no se ve, pero en realidad sí existe. Entonces, la disposición de las semillas es como en todo el centro de la cápsula, y ahí es donde se van a generar. Vamos a ver la siguiente. Vean, podemos ver dos estructuras principales a la hora de tener nuestras semillas. Es mucho mejor trabajarla como cápsula cerrada. ¿Por qué? Porque en la parte interior se encuentra inocua. ¿Qué quiero decir con inocua? Se encuentra libre de patógenos, libre de bacterias, de hongos. Para la cápsula cerrada lo único que vamos a hacer es esterilizar la superficie para poder abrirla y sacarle las semillas para sembrarla. Pero también existe el caso de las cápsulas abiertas. Estas a veces puede ser porque nosotros las dejamos madurar y se abren por descuido, o o de plano ya las llegamos a encontrar así. Pero vean, tiene sus pasos. Cuando vemos una cápsula que recién se quiere empezar a abrir, se va a ver de esta manera. Empieza a generarse una coloración amarilla en uno de los extremos. Después empieza a abrir poco a poco hasta que se abre totalmente. Hay un cambio en la coloración de la semilla, se vuelve más café, y después todo el cuerpo de la cápsula ya se hace café como una forma de pudrición. Las semillas pierden la mayoría del agua que contienen para que puedan ser volátiles y puedan viajar a través del aire para encontrar un punto donde poder germinar. Entonces, aquí las semillas, en una diapositiva adelante vamos a ver cómo son. Vamos a ver cuáles las características que debemos ver a la hora de colectar nuestra cápsula. Pues viene siendo principalmente la posición de la cápsula. Se encuentra ya pesada. Una vez estando pesada la cápsula, esta va a descender a la vara floral. Se aumenta profundidad de las hendiduras a lo largo de las valvas. Esto se empieza a meter más, o sea, se aumenta esa profundidad. Se observa un cambio de color de la cápsula justo antes de la dehiscencia. Como les comentaba en la imagen anterior, empieza a haber un cambio de coloración aquí. Cada especie tiene su propio tiempo de maduración, o sea que no va a ser lo mismo una orquídea Phalaenopsis, por ejemplo, que es entre 6 y 8 meses, a una Cymbidium que puede llegarte a durar un año, año y medio la cápsula. Entonces lo mismo, debes de investigar eso, o bien también en el grupo donde tenemos la información que dispusimos para este curso. Ahí puedes encontrar el documento de una lista de maduración de cápsulas. La puedes descargar para que la puedas consultar. Vean, en este caso ya la cápsula ya está abriendo en la imagen. Ya se encuentra, digamos, la semilla expuesta. Esto lleva un tratamiento diferente al de la semilla, al de la cápsula cerrada. Si se corta la cápsula verde de la planta, tal vez no tenga completa su maduración. Una vez más, hay que investigar qué tiempo es de maduración aproximado para cada especie, para cada tipo de planta, para que podamos cortarla en el momento exacto. Las semillas no se deban sembrar in vitro antes de que la cápsula haya llegado a 2/3 de su madurez. Si uno la corta antes, puede que los embriones que no se hayan desarrollado del todo y no se puedan germinar. Al final de la cápsula, donde están las partes florales unidas, ocurre un amarillamiento, a punto de abrir o ya abierta. Como les había comentado, donde estaba la flor se va a empezar a secar y va a quedar ahí. Sin embargo, todo esto se va
Todo esto va a madurar hasta el punto en que lleguen a abrir para poder sacar la raíz, la, la, la semilla, perdón. Bueno, esa fue la primera parte de hasta aquí llegamos a la primera parte de la presentación. Cómo colectar la cápsula es lo que viene a continuación en el siguiente video. Si tienen alguna duda al respecto de esta presentación, por favor escríbanlo en los comentarios o pregúntenos en el grupo. Ahí es donde los podemos atender para cualquier duda. Recuerden que hay videos de práctica de esto. Los videos de práctica van a estar disponibles para que los puedan ver, y lo mismo, todas las dudas que tengas al respecto, por favor escríbenos, ya sea a la página, al grupo o directo en los comentarios de YouTube. Estamos pendientes. Yo soy el Químico Héctor Rojas, a tus órdenes, y muchas gracias por ver. Continúa con el siguiente video y allá nos vemos. Gracias.